que estamos aquí, quizá para los que no han llegado o nos están viendo a través de los medios, ¿verdad? Esta palabra es para nosotros. Toda la palabra que se da desde este lugar tiene el propósito de ir formando a Cristo en nosotros, ¿sí? Y bueno, todos los días cuando nos despertamos, empezamos a tomar decisiones. Me levanto o me quedo 5 minutos más en la cama, ¿no? Porque bueno, hay veces que no tenemos ganas de levantarnos y nos queremos dar 5 minutos más en la cama. Y desde que despertamos, ¿verdad? Empezamos a tomar decisiones. Cuando nos dormimos, tomamos la decisión de acostarnos porque ya estamos cansados y, en fin, ¿sí? Y bueno, siempre, toda nuestra vida es un continuo tomar decisiones. Continuamente lo estamos haciendo, ¿sí? Pero yo quiero preguntarles, en tus planes, en todos esos planes que tú y en todas esas decisiones que tú tienes que tomar, ¿está Dios? ¿Está Dios? Miren, vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar. Señor, gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque tú quieres hablarnos. La palabra es una palabra muy sencilla, pero tiene un propósito, y ese propósito, Señor, es que nosotros reflexionemos en que nuestro andar en este mundo, para aquellos que te hemos conocido, Señor, y para aquellos que no te conocen, Señor, que tú quieres que seas tomado en cuenta. Señor, permítenos poder transmitir esta palabra y permítenos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, que la podamos recibir para ponerla por obra. Gracias, Señor, por tu presencia y por la obra de tu Espíritu Santo actuando en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. ¿Sí? Les decía hace un rato, le preguntan a Dios cuando ustedes despiertan, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere Él para nosotros? Le preguntan al Señor, Señor, voy a hacer planes, este día decido hacer esto, esto y esto. Y cuando tú planeas tu vida, le preguntas a Dios, Señor, ¿quieres que lo haga? ¿Es algo que te honra? ¿Te va a honrar esto que yo voy a hacer este día? ¿Sí? Porque es muy importante que en nuestros planes siempre se encuentre Dios. Ustedes van a decir, bueno, hay cosas que nosotros tenemos que decidir sin tener que estarle preguntando al Señor si quiere o no quiere que hagamos tal o cual cosa. A mí me impresiona, hermanos, me impresiona el infinito amor de Dios que Él tiene por mí. O sea, yo cuando reflexiono en mi vida, yo me doy cuenta de cuánto me ama Dios. Y me impresiona la paciencia que el Señor tiene para conmigo, ¿sí? Porque me he equivocado tanto en mi vida, ¿verdad? Y cómo el Señor, de una manera muy, muy, muy sabia, ¿sí?, me habla para que yo pueda reflexionar y para que yo tenga la oportunidad, ¿verdad?, de arrepentirme, de darme cuenta de mis errores, de arrepentirme y volver a empezar, ¿sí? Entonces, la Biblia, la palabra de Dios, nos describe el amor de Dios, porque de tapa a tapa nosotros podemos ver ese amor plasmado por cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, y vemos
¿verdad? ¿Ustedes cuántas veces se han equivocado en su vida? ¿Y han tenido las consecuencias de esa equivocación? ¿Y han deshonrado a Dios con esas decisiones? ¿Y verdad que Dios no los ha deshecho? ¿No los ha apartado? Les ha dado la oportunidad de que reflexionen, de que vayan a sus pies y de que le pidan perdón. Pero no un perdón de que, ay Señor, ya me equivoqué, perdóname. No, o sea, un arrepentimiento genuino, porque nos damos cuenta de que nos hemos equivocado, de que hemos errado y luego nos encontramos con las consecuencias de esas malas decisiones, ¿sí? Miren, la paciencia del Señor se manifiesta en su disposición de esperar, ¿sí? ¿Y qué es lo que espera el Señor? A lo que les decía hace un rato, a que nosotros podamos darnos cuenta de nuestro error y que nos arrepintamos, ¿verdad? Y volvamos nuestro rostro a Él en una actitud de un arrepentimiento genuino, ¿sí? Porque no nos equivocamos e inmediatamente Dios aplica la disciplina, ¿verdad que no? Nos habla una vez y otra vez. Tú haz memoria de en qué te has equivocado y donde has incurrido una y otra vez en ese mismo error. Y todavía estás aquí. Dios te dio o te está dando la oportunidad de que reflexiones, ¿sí? Ahí se revela la disposición de Dios de perdonarnos, ¿sí? De restaurarnos, ¿sí? Y en ese lapso nos está dando la oportunidad de continua, hermanos, del arrepentimiento. Escuchar a Dios es una parte muy, muy importante y esencial en la vida de cada uno de nosotros. Es importante. Pero ¿cómo vamos a escuchar a Dios si no oramos? ¿Sabes tú que por medio de la oración tú puedes escuchar a Dios? Entonces, te das cuenta de qué importante es que tú ores, de que tú hables con Él, porque ahí es donde tú vas a tener la oportunidad de poder conversar con Él, de decirle y escucharlo, ¿sí? Entonces, no es sabio, hermanos, que nosotros hagamos planes sin tomar en cuenta a Dios. ¿Sabes por qué? Porque la diferencia que hay entre Él y nosotros es abismal, es infinita, hermanos, es infinita. Entonces, tomarlo en cuenta es una actitud sabia o necia. Sabia, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice Proverbios, ¿verdad? 4, del 5 al 6, en la Nueva Versión Internacional, ¿sí? Nos dice de esta manera, ¿sí? Confía en el Señor, ¿de qué? De todo tu corazón. O sea, que no haya un espacio en donde tú digas, en donde tú estés pensando lo que tú vas a hacer. Confía en el Señor de todo tu corazón. ¿Y qué dice? Y no te apoyes en tu propia inteligencia, porque habrá diferencia entre la sabiduría de Dios y la inteligencia que nosotros tenemos. Es infinita, es determinante, hermanos, ¿sí? Entonces, y luego que nos dice, reconócelo en todos tus caminos, ¿y qué? Y Él enderezará tus veredas. Bueno, tus sendas, aquí dice esta versión, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos caminar rectamente para que nos vaya bien en todo lo que nosotros hagamos, ¿sí?
¿Se han preguntado por qué sus planes no prosperan? Porque ¿cuántos hemos planeado en el trabajo, en la vida, en nuestra relación de familia, en nuestras relaciones sociales, en fin, en todo lo que cuando estamos en haciendo algún proyecto, ¿sí? ¿Por qué las cosas no prosperan? ¿Se han preguntado? Porque no todas las cosas les salen bien, ¿o sí? ¿Verdad que no? Hay ocasiones en que nos salen mal, ¿sí? Entonces, tú te preguntarás, bueno, yo lo planeé, yo observé todos los detalles, ¿verdad? Y resulta de que no se dio no tuvo buenos resultados lo que yo planeé, ¿sí? Y nos preguntamos, ¿por qué no se dio? Si yo tuve cuidado de tal y tal y tal paso, ¿por qué no se dio? Bueno, pues les voy a dar una razón, ¿sí? Por lo cual no se dan las cosas. Y eso es porque no tomamos en cuenta a Dios. No tomamos en cuenta a Dios. Si alguien se equivoca, es porque no ha buscado la sabiduría y la dirección de Dios. Dice acá el texto que acabamos de leer, confía en el Señor de todo tu corazón. Pero además también te dice, y no te apoyes en lo sabio que tú eres. No te apoyes en tu experiencia. No te apoyes, ¿verdad?, en lo que tú estás pensando que vas a seguir el paso 1, 2 y 3 y te va a salir bien. No pienses en eso, ¿sí? Dice la Escritura, ¿verdad? Reconócelo. ¿A quién tienes que reconocer? ¿Los planes de Dios son más altos que los tuyos? ¿Sí o no? Y dice que Él que Él quiere hacernos bien o nos quiere hacer mal. Entonces, si nos quiere hacer bien, ¿por qué no preguntarle? ¿Por qué no hacer de la oración un estilo de vida? ¿Por qué no hacerlo? Si tú lo haces, tú vas a tener grandes resultados. Aunque parezca que las cosas no van bien, si tú consultaste al Señor y Él te dio línea abierta, ¿verdad? Te dijo, sí, estoy de acuerdo, ¿verdad? ¿Cuál crees que va a ser el resultado? Bueno, ¿sí? Porque planear sin Dios, yo te digo, el resultado no va a ser bueno. O sea, tomar en cuenta lo que el Señor dice nos va a beneficiar, ¿sí? Entonces, tus logros van a ser seguros cuando tú consultes a Dios, pero si no oras y si no estás acostumbrado a escuchar la voz de Dios, ¿cómo vas a saber si Él está de acuerdo o no está de acuerdo? Dice la palabra, escudriña las Escrituras, porque claro, una acción está ligada a otra acción, ¿sí? Y dice, escudriña la palabra, porque en ella les parece que van a encontrar, ¿qué? La vida eterna, ¿sí? Y si encontramos la vida eterna, vamos a encontrar la dirección de Dios para cada una de las decisiones, ¿verdad? O de los planes que nosotros tenemos, ¿sí? Si Dios los aprueba, ¿nos irá bien o nos irá mal? Nos va a ir bien, ¿sí? Entonces, hacer planes sin considerar a Dios se interpreta como una acción que puede llevar a resultados no deseados o incluso a consecuencias negativas, a grandes consecuencias negativas. Entonces, considera que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y el plan que Dios tiene para mí no es igual
que el que tiene para el hermano Benito, o para el hermano Juan, o para el hermano Jorge. No es igual, pero lo que sí sé es que el resultado de los planes que tiene para cada uno de nosotros de manera particular, ¿verdad? Tiene un propósito, el bendecirnos o el que nos vaya mal. El de bendecir, ¿sí? Entonces, considera entonces que Dios tiene un plan. ¿Por qué no preguntarle, Señor, cuál es el plan que tienes para nosotros, para mí, de manera particular? No tomar en cuenta a Dios en nuestros planes es una insensatez, hermanos, ¿sí? Considera que Dios sabe todo. Considera que Dios todo lo puede. Y si lo tienes de tu lado, ¿por qué no tomarlo en cuenta? ¿Por qué no preguntarle, ¿estás de acuerdo, Señor, con esto? Yo tengo este plan, pero tú dime, ¿este plan tú lo apruebas? Y si Dios lo aprueba, das el paso. Y si Dios no lo aprueba, ¿qué? No. Entonces, sí acordamos y sí estamos de acuerdo que no tomar en cuenta a Dios en los planes que tenemos es una insensatez, porque Él es sabio, ¿sí? Entonces, Dios tiene lo necesario para darnos todo, todo. Y no estoy diciendo que sea que obtengas y obtengas y obtengas. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que Dios, ¿verdad?, te va a dirigir. Habrá situaciones en donde te parezca que las cosas no, o sea, no es lo que tú quieres, no es lo que a ti te gusta, y parece que las cosas no están bien. Pero dice el Señor, si el Señor dijo que Él está de acuerdo, que Él aprueba ese plan, ¿sabes cuál va a ser el resultado? Para bien, ¿sí? Entonces, vamos a un pasaje bíblico, ¿verdad? Que probablemente todos lo hemos leído, ¿sí? Y bueno, yo lo he leído varias o muchas ocasiones y nunca había observado lo que este pasaje representa para la vida de nosotros. Miren, hay veces que pensamos que, me decía mi pastor, ¿sabes tú, Sol, que hasta en las genealogías hay bendición? Porque en ese libro que nosotros llamamos Biblia, ¿verdad?, todo lo que está escrito tiene un propósito de Dios. Y parece que en las genealogías no veo la bendición. Pues en este pasaje que vamos a leer, pues yo no lo veía, yo no alcanzaba a percibir qué es lo que nos quería enseñar el Señor, ¿sí? Entonces, porque en la Biblia no hay ninguna anécdota que esté sin propósito para guiarnos y bendecirnos, ¿sí? La historia de la que vamos a hablar es la historia de la Torre de Babel. Esa es una historia de rebelión, hermanos, de una gran rebelión. Entonces vamos a Génesis capítulo 11, del verso del 1 al 9, en la versión, ¿verdad?, Reina Valera contemporáneo. ¿Quiénes son los protagonistas de este pasaje? Son los descendientes de Noé y de sus hijos, ¿sí? Ya habían pasado 350 años después del diluvio, cuando se presenta esta situación, ¿sí? Y dice de esta manera: en la tierra todos tenían entonces una sola lengua y unas mismas palabras, o sea, se podían entender, ¿sí? Porque bueno, cuando hemos tenido oportunidad de convivir con personas de diferentes nacionalidades, nos damos cuenta de que no nos podemos entender. Ahora que salí de viaje, ¿verdad?,
me encontré que, bueno, pues había muchísimo turismo. Y había turismo de Japón, de China, de, ¿cómo se llama?, de Francia, y un montón. Entonces las lenguas eran, ¿qué? Diferentes. ¿Los podía yo entender? Pues no podía, ¿sí? Simplemente no podía entender ¿cómo se llama?, el lenguaje de las personas del lugar a donde fui. Y teníamos que tener un intérprete, ¿sí? Entonces dice, ellos, estas personas, dice que todos tenían una sola lengua y eran las mismas palabras. Pero sucedió que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros. Fíjense bien, quiero que hagamos hincapié en esto. Y se dijeron unos a otros, ¿se entendían? Se estaban poniendo de acuerdo. Dice, vamos a hacer, ¿verdad?, ladrillos y a cocerlos en el fuego, y los ladrillos les sirvieron como piedras y el asfalto les sirvió como mezcla. Y dijeron otra vez, vamos, o sea, se estaban poniendo de acuerdo. La palabra vamos nos muestra que se estaban poniendo de acuerdo. Vamos a edificar una ciudad, ¿sí? Estaban planeando, ¿sí? Y una torre cuya cúspide llegue al cielo. ¿Podemos llegar a través de una construcción hasta el cielo? ¿Verdad que no? Bueno, pero ellos pensaban que sí podían llegar. Hagámonos, ¿sí?, de renombre, ¿sí? Entonces, ellos tenían una ambición. Allí nosotros podemos percibir a través de esta escritura que ellos tenían una ambición. Y su ambición era hacerse ¿de qué? De renombre. O sea, que fueran significativos, que en el momento que dijeran, voy a decir un nombre, iba a decir Luis Flores, que dijeran Luis Flores o Juan Ortiz, inmediatamente que los identificaran, ¿sí? Dice, por si llegamos a esparcirnos por toda la tierra, pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres estaban edificando, ¿sí? Esta gente, dijo el Señor, es una sola, ¿sí? Y dice, y todos ellos tienen un solo lenguaje, ¿sí? O sea, todos ellos tienen las mismas intenciones. Ya han comenzado su obra y ahora nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Así que descendamos allá y confundamos su lengua, para que ninguno entienda la lengua de su compañero, ¿sí? Así fue como el Señor los esparció por toda la tierra y cómo dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel. ¿Saben lo que significa Babel? Confusión, ¿sí? Porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció por toda la superficie de la tierra, ¿sí? Aquí en esta última frase dice, y desde allí los esparció por toda la superficie de la tierra, porque esa era la voluntad de Dios, ¿sí? Ahora nos vamos a ir al capítulo 9, verso 7, en la misma versión, en la Reina Valera contemporánea y del mismo libro, ¿sí? Este pasaje que vamos a leer es algo que el Señor les ordenó a Noé, ¿verdad?, y a su familia, después de que el diluvio terminó y ya que el arca había anclado. Dice la Escritura que ancló en el monte de Ararat,
¿sí? Entonces, allí Dios establece un nuevo pacto con Noé y sus descendientes, asegurando que nunca más los volvería a destruir por medio del diluvio, ¿sí? ¿Por qué Dios había aniquilado a esa generación? Todos lo sabemos. ¿Por qué? Porque la maldad se había multiplicado de una manera tremenda, ¿sí? Pero la intención de Dios no era que se acabara la humanidad, sino que hubiera una renovación en el corazón de esas personas, porque Noé duró haciendo el arca y predicando que el Señor iba a terminar por medio, con esa generación, ¿verdad? Por medio de una gran inundación. 120 años, hermanos. 120 años duró, ¿sí? Entonces, el Señor quería que hubiera una renovación con gente nueva, ¿sí? Con gente con una perspectiva diferente, ¿sí? Con una nueva relación con Él y da un mandamiento, y ese mandamiento, los mandamientos de Dios son ¿qué? Órdenes, son órdenes, ¿sí? Y una orden se desobedece o no se desobedece, es para cumplirla, ¿sí? Y entonces dice, Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, reprodúzcanse, multiplíquense, llenen la tierra. Vemos 3 expresiones, ¿sí? Cuando Dios dijo que se multiplicaran o que se reproducieran, ¿verdad? Era porque estaba dando una orden. ¿Qué estaba diciendo? ¿Sí? ¿Qué estaba diciendo? Este término se refiere al proceso biológico por el cual los seres humanos, bueno, o cualquier ser vivo, se puede reproducir para tener descendencia, ¿sí? Y luego dice, multiplíquense. Este verbo implica un aumento de la cantidad de personas, ¿sí? Y o sea, ¿cuál fue la orden? Tengan muchos hijos, no como ahora, que ya los matrimonios no quieren tener hijos, y si tienen, no le estoy echando pedradas, Javier, y si tienen uno, ¿verdad? Entonces, y dice, llenen la tierra, es la tercera expresión del Señor, llenen la tierra. Esta expresión no era si querían, ¿sí? Era una orden de esparcirse por todos los rincones de la tierra, ¿sí? El plan de Dios era que se extendieran, que llenaran la tierra, ¿sí? Que se multiplicaran y que fueran fructíferos, ¿sí? Ese fue el mandamiento de Dios desde el principio. ¿Qué fue lo que les dijo el Señor a Adán y a Eva? ¿Sí? Les dijo, sean fructíferos y multiplíquense, ¿sí? Lo podemos nosotros leer ahí en Génesis 1:20, ¿sí? Entonces, como sabemos, ¿verdad? Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, ¿sí? Y ya había pasado el diluvio, ya habían salido ¿cómo se llama? Del arca, ¿verdad? Y entonces vemos a esa generación que estando en ese lugar se empezó a multiplicar, ¿sí? Pero todas las personas de las que habla el capítulo 11 son los descendientes de Noé, Cam, Jafet y Set. No los dije en el orden que dice la Biblia, pero de ellos, todos esos del capítulo 11 de Génesis, ¿verdad? Son los descendientes, ¿sí?
Y bueno, se multiplicaron. Así que esos descendientes se ponen de acuerdo, hermanos, para hacer algo que no era la voluntad de Dios. Nosotros hoy han pasado más de 2000 años y conocemos cuál es el anhelo del Señor para nuestra vida. Decía Fito en la mañana, ¿sí? Decía en Fito en la mañana, el Señor tuvo el cuidado de inspirar a alguien o de dirigir a hombres, ¿verdad?, que escribieran la palabra que hoy tenemos, ¿sí? Entonces, así como hoy nosotros podemos tener esa palabra, ellos tenían el mandamiento del Señor, y el cual era el que se multiplicaran, que llenaran toda la tierra, ¿sí? Y cuando les dijo que llenaran toda la tierra, les decía, bueno, de aquí se van a ir multiplicando y se van a ir yendo de este lugar para llenar la tierra, pero con el pensamiento, con la dirección de Dios, con la dirección de Dios. Así que la palabra dice que se pusieron de acuerdo para hacer algo que no era la voluntad de Dios. Dios ya había dado línea a los descendientes y era: quiero que llenen la tierra y se esparzan sobre toda ella, ¿sí? Entonces, cuando ellos llegaron a ese lugar, salieron y llegaron a ese lugar, dijeron, pues no queremos hacer lo que Dios dice, lo que queremos hacer es una ciudad que tenga todo lo que necesitamos para que podamos vivir juntos y hacernos famosos, ¿sí? Aunque la orden de Dios era diferente. ¿Qué nos motivó para tomar decisiones y llevar a cabo otros planes diferentes, hermanos, a la voluntad de Dios? Lo que sucedió desde los primeros habitantes de la tierra, ¿sí? La desobediencia a Dios y la ambición de querer ser más que Dios o saber igual que Dios. ¿Alguno de nosotros podremos alcanzar la sabiduría de Dios al nivel de Dios mismo? No, pero sí podemos ser sabios guiándonos por lo que Él nos va diciendo, ¿sí? Entonces, nosotros vemos, ¿verdad?, ahí en Primera de Juan, ¿sí?, 3, verso 4, en palabra de Dios para todos, fíjense lo que dice: por todo el que peca viola la ley de Dios, porque pecar es vivir contra la ley de Dios, y a eso se le llama desobediencia. Y esto es lo que estaban haciendo estos protagonistas del capítulo 11 de Génesis, ¿sí? Estaban violando la ley de Dios, lo que estaba Dios indicándoles. Por eso es tan importante. Ellos no tomaron en cuenta a Dios, no le preguntaron, oye Señor, ¿te parece bien que nos establezcamos aquí? No, ellos dijeron, aquí queremos estar. Vamos a hacernos de renombre, vamos a hacer una torre, ¿verdad?, que llegue hasta el cielo. Qué limitado es nuestra vista cuando nosotros queremos hacer lo que nosotros deseamos, ¿sí? Y fíjate lo que dice, ¿verdad? Génesis 11:2, sí, nuevamente de lo que acabamos de leer. Pero sucedió que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura de la tierra de Sinar y se establecieron allí, ¿sí? Se establecieron allí, ¿sí? Pero no con la dirección de Dios, sino con sus propios planes, ¿sí? Porque tras partir de donde estaba el arca, donde ellos se estaban, ¿verdad? Dicen que el monte Ararat se encuentra en Turquía. Y dicen que allí fue donde encalló el arca, ¿sí?
Y ellos viajaron hacia el sur hasta llegar a un lugar que la Biblia lo llama Sinar. Es actualmente Irak. Y se establecieron allí. ¿Y saben qué? Esa tierra es fértil y bien drenada. Y si ellos sintieron, vieron, ¿sí?, que era un bien para ellos, desobedecieron a Dios al establecerse en ese lugar y allí se mantuvieron, ¿sí? Y dijeron, aquí nos quedamos, ¿sí? La mayoría de las veces nuestros pensamientos no corresponden con los planes de Dios, ¿sí? Y ese no era el plan de Dios, que se establecieran en un lugar, ¿sí? Él quería que se empezaran a esparcir, ¿sí? Entonces podemos observar que nuestras circunstancias y nuestro entorno, ¿verdad?, lo podemos observar y decir, creo que este es un lugar en donde voy a tener bendición. ¿Saben cómo? Como lo hizo Lot. ¿Se acuerdan? Cuando se separó de Abraham, porque era demasiada la bendición que Dios les había dado juntos, y dice la Escritura que los criados de Lot se peleaban con los de Abraham, y Abraham le dijo, a ver, Lot, creo que lo prudente es que nos separemos. Sí, vamos, dice, y fueron a un lugar y le dijo, mira, todo esto, dime hacia dónde tú te quieras ir. Fíjense la actitud de Abraham. Le dijo, si tú te vas hacia el sur, yo me voy hacia el norte. Si tú te vas al este, yo me voy al oeste. Abraham no estaba, ¿verdad?, viendo las circunstancias. Y Lot observó desde ese lugar todo el lugar y todo el panorama, y dijo, acá está verde, se ve que está mis animales van a tener en dónde pastar, se ve muy bien. Y se va Lot sin preguntarle a Dios a dónde irse. ¿Y saben dónde eligió? Sí, ya lo saben. ¿A dónde eligió? ¿Cerca de dónde eligió? Cerca de Sodoma y Gomorra. ¿Y saben cuál fue la consecuencia? Su familia, ¿verdad?, se contaminó por el estilo de vida de ese lugar. El Señor, al igual que cuando Noé, ¿verdad?, ¿qué fue lo que vio allí en Sodoma y Gomorra? Una gran perversidad. ¿Y saben qué? Esa perversidad entró en el corazón de sus hijas y de su esposa. Su esposa anheló las comodidades que tenían, porque Lot era rico, muy rico, ¿sí? Y las hijas, aunque no andaban fornicando, su mente, o sea, su corazón estaba contaminado por el estilo de vida de ese lugar. Y luego ya conocemos la historia. Sí, el ángel del Señor los sacó, el Señor en su misericordia los saca, ¿verdad? Y los lleva lejos de ese lugar, porque destruyó esa generación también. ¿Sí? Lot no se guió por la dirección de Dios, se guió por su vista. Y nosotros podemos, hermanos, podemos planear cosas y valorarla, y dice, creo que esto es lo que me conviene. Pero si tú crees que eso es lo que te conviene, corre al lugar secreto y pregúntale al Señor, Señor, yo creo que esto es lo que me conviene, pero ¿qué es lo que tú dices? Abraham planeó a ver hacia dónde se iba, a dónde se fuera, ¿qué iba a pasar? Dios lo iba a bendecir. No se fue por el lugar hermoso donde había llanuras verdes, ni había una ciudad
¿cómo se llama? Una ciudad en donde había comodidades. No, a donde quiera que se fuera, Abraham iba a tener bendición. Y eso es lo que pasa contigo y conmigo, que si nosotros tomamos en cuenta a Dios, a donde quiera que nos vayamos, por árida que se vea el lugar, ¿sabes qué? Dios te va a bendecir. Si tú le preguntas a Dios, queremos seguridad y la buscamos por nuestros propios medios sin preguntarle a Dios si es su voluntad. La humanidad, hermanos, lucha por su seguridad, y el problema es que desarrollamos una falsa sensación de seguridad cuando nosotros observamos todas las cosas que en un momento dado, ¿verdad?, parece que nos van a hacer bien. No, pregúntale a Dios. ¿Por qué? Porque todos hemos tenido experiencias de hacer lo que nosotros creemos porque creemos que es lo que nos conviene y nos ha traído un mal resultado. Dios debe estar en primer lugar en nuestro corazón. Entonces, que si queremos honrarlo, vamos a preguntarle. ¿Y sabes qué? Dios está deseoso de contestarte, pero no le marques el teléfono, contesta, le hablas y antes de que te conteste, le cuelgas. No lo hagas. Espérate a que Él te responda. Allí en Génesis 11, del 3 al 4, en la Reina Valera contemporánea, dice de esta manera: y se dijeron unos a otros, se dijeron, ¿sí? Oye, ¿cómo ves esta tierra? Ay, no, pues está muy buena. Aquí podemos prosperar. Pues vamos a hacer una ciudad aquí, ¿sí? Vamos a hacer ladrillos y a cocerlos en el fuego, y los ladrillos les sirvieron de piedras y el asfalto les sirvió de mezcla. Y se dijeron, vamos a edificar una ciudad, todos de acuerdo, ¿sí? Y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo para hacernos de renombre, por si llegamos a esparcirnos por toda la tierra. Que nadie se olvide de nuestro pasar por este lugar. Y sí, efectivamente, no nos hemos olvidado de toda aquella generación, porque la estamos recordando hoy mismo, ¿sí? Entonces, querían ellos estar seguros y se hallaron con sus propias obras, ¿sí? No las de Dios, ¿sí? No lo que Dios les había dicho, ya se lo había dicho, ¿sí? Dios se los había dicho, y durante 350 años les estuvieron diciendo lo que Dios quería para ellos, ¿sí? Entonces, a ellos les dio una falsa sensación de seguridad, ¿sí? No le hicieron caso a Dios, ya que Dios les había ordenado que se expandieran, pero ellos hallaron seguridad en estar en un lugar y protegerse, ¿sí? Al fin y al cabo era un lugar próspero, era una tierra bonita, ¿sí? Entonces, permíteme hacerte una pregunta. ¿Quién es tu seguridad? Contéstate a ti mismo. ¿Quién es tu seguridad? ¿El trabajo que tienes? ¿La casa donde vives? ¿Sí? Entonces, ¿en qué aspecto intentas asegurar tu vida? ¿En qué aspecto? ¿Sí? Todos, hermanos, deseamos naturalmente estar seguros, ¿sí? Por eso es que compramos una casa, por eso ahorramos, ¿sí? Por eso preveemos, ¿sí?, algunas situaciones para no tener escasez, ¿sí? Y no digo que no sean necesarias el que nosotros tengamos todas esas previsiones, sino que nuestra seguridad no resida en lo que tenemos, porque nosotros mismos, ¿verdad?, nos vamos a estar haciendo daño. Yo tengo un conocido, un amigo de mi esposo,
él de repente se empezó a enriquecer, ¿sí? Se empezó a enriquecer y él tenía muchas propiedades. Fue en aquel tiempo en donde las casas de bolsa daban cantidades impresionantes de ¿cómo se llama? De, de intereses, ¿sí? Y entonces él empezó a vender sus propiedades. Y yo me acuerdo que esa ocasión le dije, ¿por qué no lo platicó? Y a lo mejor Blanca se acuerda porque era amigo también de su marido, ¿sí? Y entonces, yo me acuerdo que esa vez le dije a Chuy, oye Chuy, no vendas tu casa o no vendas tus casas. Y me dijo, a mí me da más dinero tener el dinero en ese lugar, en la casa de bolsa, dice que lo que yo puedo obtener de rentas, porque él rentaba esas casas. Y vendió todas sus propiedades y él estaba muy contento. Su propia casa, una casa muy bonita que tenía en Echegaray, la vendió. Y se fue a radicar a Guadalajara y allá rentó un caseronón, ¿sí? Muy bonito, una casa muy grande, más grande de la que tenía aquí. Y viene el problema de la bolsa y quiebra. ¿Y saben qué? Se quedó sin un centavo y sin ninguna propiedad. Se quedaron sin casa. Cuando nosotros confiamos en lo que tenemos, estamos a la deriva, hermano. No sabemos qué es lo que va a pasar. Pero aunque te lo pudieras conservar, la mejor posición es saber que estamos dentro de la voluntad de Dios. Porque Dios nunca nos va a dejar ni nunca nos va a desamparar, ¿sí? Entonces dice que construyeron su ciudad y su torre de ladrillo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que simboliza eso? Simboliza un esfuerzo humano por dominar a la naturaleza, ¿sí? El deseo de que nuestro nombre sea conocido se le llama reconocimiento, ambición, deseo de fama, vanagloria, hermanos, ¿sí? En Génesis 11:4 nos dice, y se dijeron, vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos de renombre por si llegamos a esparcirnos sobre toda la tierra. Empezaron a construir una torre para hacerse un nombre. El nombre, ¿verdad?, del mundo sigue esta práctica, ¿o no? Los seres humanos todos quieren, ¿verdad?, dejar una huella, gracias hermano Luis, una huella en la vida, que cuando estemos ausentes se acuerden y digan, eso lo hizo fulano o hizo perengano. Ese es el legado. Y sí, hay mucha gente que ha dejado un legado a la humanidad, pero cuando no se hizo en la voluntad de Dios, ahí está el legado, pero ¿dónde está su alma? ¿En dónde? ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta a Dios. Yo les digo, yo me he equivocado muchas veces y he tenido que llorar amargamente por equivocarme, porque hay veces que ni siquiera me he dado cuenta. Pero Dios, como les decía al principio, me quedo asombrada del amor de Dios por mí. Porque en su infinito amor y en su infinita paciencia me ha dado la oportunidad de que yo reflexione y que me dé cuenta de que no he tomado en cuenta a Dios. Me decía mi hijo en días pasados, ¿qué hiciste con lo que Dios te dio? Esa empresa que Dios te dio tan próspera, ¿qué hiciste? ¿Y saben qué? Estaba yo ya tan cansada
de tanto compromiso y de tanto trabajo, ¿verdad? La espalda me punzaba día y noche. ¿Por qué? Porque dormía muy poco. Pero esa empresa que el Señor me dio, por egoísmo, no la quise delegar cuando mi marido llegó. ¿Por qué? Porque estaba enojada con él, porque no me reconocía todo el trabajo que yo había tenido que realizar para poderlo ayudar a él y para sacar a mis hijos adelante. Y para trabajar en la iglesia. Entonces me dio tanto enojo que preferí echarla al bote de la basura. Y me decía mi hijo, desde entonces dejaste que ya Dios no dirigiera tu vida. Hermano, necesitamos reconocer los errores que hemos cometido y acercarnos al Señor y decirle que nos perdone. Porque esta generación de Génesis 11, esta generación, lo único que transmitió a las demás generaciones fue su rebeldía. Y de hecho, todos los hombres somos rebeldes. ¿Sí? Entonces, yo les decía, quisieron hacer una ciudad para hacerse de renombre. ¿Sí? Entonces, tu meta no debe de ser que la gente se acuerde de ti porque hiciste un bien, entre comillas, a la humanidad. Tu meta debe de ser, ¿verdad?, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Y cómo? Haciendo su voluntad, teniendo una comunión con Él y preguntándolo. Acostúmbrate, que sea una costumbre santa, el que tú puedas convivir, el que tú puedas tratar con Dios. ¿Ustedes creen que si van al Palacio Nacional y dicen, quiero hablar con Claudia, los van a dejar? ¿Y sabes qué? Tú tienes acceso directo al trono de la gloria, a donde se encuentra la presencia del Señor. ¿Y sabes qué? Él quiere hablar contigo y Él quiere dirigirte y Él quiere, o sea, Él te da una atención personalizada. Los hombres se dan sus ¿cómo se llama? Su grandeza, ¿sí? O sea, los hombres y Dios, el Dios que nosotros tenemos, está dispuesto a conversar contigo, a dirigirte. ¿Sabes por qué? Porque te ama. Porque te ama, ¿sí? Fíjate lo que dice Juan 12, del 42 al 43, en la Reina Valera contemporánea, ¿sí? Tú debes hacerte una pregunta. ¿A quién? O sea, la aprobación de quién quiero yo. Y yo te digo, ¿qué aprobación buscas tú? ¿La aprobación de quién? Fíjate, dice, con todo esto, muchos creyeron en Él, en Jesucristo, incluso algunos de los gobernantes, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Y es que, ¿qué? Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Pregúntale a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? Mira, tengo estos planes, pero no hagas los planes y después los pongas en práctica y después le pidas a Dios que los bendiga. Así no es. Es primero, ¿verdad? Le digo, aquí están estos planes, Señor. ¿Estás de acuerdo? ¿Los apruebas? Y como tú vas a tener el hábito de la oración, porque sabes que
que puedes contar con Él, el Señor te va a decir, sí, sí, llévalo a cabo. Y entonces sabes tú que aunque lo llevas a cabo y aunque sabes que parezca que te está yendo mal, el Señor fue el que le dio la aprobación. ¿Sabes qué va a pasar? Te va a ir bien. Decía mi hijo, Dios me dio una tintorería, me decía mi hijo, hablas del pasado, mamá, habla del hoy, porque ¿sabes qué? Dios quiere que hoy tengas bendición, pero esa bendición solamente la vas a poder vivir de manera fresca si tú tienes una comunión con Él y si estás siempre dispuesto a estar en la línea que Él te marque. Yo recuerdo, compré una tintorería aquí a la vuelta y esa tintorería no daba nada, pero esa tintorería el Señor me la dio. ¿Y sabes qué? A través de esa tintorería, el Señor, esa fue la plataforma de mi bendición. Pero yo ya no quiero acordarme de eso. Hoy quiero nuevas experiencias. ¿Por qué? Porque en aquel entonces el Señor me estaba dirigiendo y yo me dejaba. Y yo podía hablar con Él y Él me podía contestar y Él me contestaba. Y Dios quiere hacer eso contigo hoy. Hoy. Si no lo has tenido la experiencia, hoy tú puedes empezar a tener esa experiencia. Si en el pasado lo viviste, el Señor hoy quiere renovar tu relación contigo. Porque Él quiere y puede bendecirte si tú estás dispuesto a no actuar como actuaron los de Génesis 11. Fíjate bien. La voluntad de Dios para nosotros es que encontremos alegría en su voluntad y no que encontremos alegría en ser alabados, ¿sí? Entonces, el Señor quiere que lo tomemos en cuenta, ¿sí? Muchos caen en el pecado por ser populares, porque quieren ser alabados, ¿sí? Y yo quiero que sepas que Dios comprende el estado caído del hombre. Leamos el 5 de Génesis 11. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres estaban edificando. Este verso destaca la rebeldía humana y la búsqueda de la grandeza sin Dios. Hubo un siervo que le dijo, Moisés, le dijo, si tú no vas conmigo, ¿yo qué? Yo no voy. Dile lo mismo al Señor. Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. ¿Por qué? Porque si tú te vas sin Dios, te va a ir mal. Entonces, yo te decía, destaca la rebeldía humana, ¿sí? Y la búsqueda de la grandeza sin Dios, a pesar de la aparente unidad y logro humano. Todos estaban de acuerdo. Todos estaban de acuerdo. Entonces, Dios interviene para frustrar el proyecto, señalando que sus caminos son diferentes a los que los hombres. Interviene para confundir el idioma y dispersarlos, ¿verdad? Demostrando que sus propósitos son superiores a los deseos humanos. Hagas lo que hagas y la voluntad de Dios es diferente a lo que tú ya estás tomando, decidiendo, yo quiero decirte, de todos modos, la voluntad de Dios se va a cumplir contigo y sin ti.
mejor que sea contigo, no que tú estés excluida y no que tú excluyas a Dios, porque excluir a Dios significa un fracaso rotundo, ¿sí? La construcción de la torre representa el orgullo humano y el deseo de alcanzar la gloria por sus propios medios, deslizándose y desafiando la voluntad de Dios, que en este caso era esparcirse por toda la tierra. Hoy nosotros, tomando decisiones sin preguntarle a Dios, ¿verdad? Nos va a ir mal, hermanos. Hoy la recomendación del Señor es: aprende a preguntarle a Dios, aprende a depender de Dios. Jesús dijo que las ramas, si no están pegadas al tronco, ¿tendrán vida? ¿Verdad que no? Tenemos que estar pegados. Está pegado a Jesús, porque es el único que puede transmitirte vida. Hay quienes hacen planes y toman acciones sin preguntarle a Dios si es su voluntad, para después orar y pedirle a Dios que los bendiga. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho planes y los hemos puesto por obra? Y después le decimos al Señor: bendícenos. ¿Cuántos los hemos hecho? Yo lo he hecho. Yo lo he hecho. Todos los demás de acá no. Entonces, ¿fue una buena decisión? No, hermanos. No puedo hacer planes sin la aprobación de Dios. O hago planes y le pregunto al Señor, y si el Señor dice que sí, adelante, vamos a hacerlo. ¿Sí? Porque entonces vamos a empezar a experimentar, hermanos, milagros, ¿verdad? Situaciones frescas. Nos vamos a acordar de la bendición que el Señor nos dio en el pasado, porque no todos hemos recibido bendiciones. Fíjense, será lo mismo en este momento como testimonio, todas las sanidades que el Señor me ha dado, o si hoy me encuentro en una situación muy difícil de enfermedad y que Dios me sane hoy. Hoy, ¿verdad? Gracias, Señor, por todo lo que me diste. Pero todo lo que me dio hoy me fortaleció para enfrentar el problema de hoy. Y Él dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ayer me sanó, pero hoy también me puede sanar. ¿Por qué? Porque Él no miente. Dios nos puede ayudar en los problemas financieros, en los problemas de salud, en los problemas emocionales. En todo nos puede ayudar. Para que no hablemos, o podemos hablar y recordar y agradecerle al Señor el pasado, pero la alegría. Yo le decía a Mari en la mañana, ayer o antier, ya no me acuerdo qué día, ¿sí? Las pláticas de la academia las hacemos entre los discípulos y nosotros, y yo, ¿sí? Y Mari dio una plática, y yo le decía a Mari: mira, eso que tú diste es algo que yo vivo. ¿Cuántas veces les he dicho: hermanos, glorifiquen a Dios, el Señor, ¿verdad? La alabanza al Señor trae fortaleza. Y yo le decía a Mari: me gustó, me disfruté la plática, porque fue muy fresca. ¿Por qué? Porque es, algo que ya conocemos y lo volvemos a oír. Dicen que en la repetición hay que bendición, ¿sí? Entonces, Dios puede bendecirnos de manera fresca hoy. Lo hizo ayer, pero hoy también. ¿Y sabes qué? Mañana también lo hará. Si tienes tus ojos puestos en Él y esperando
que Él sea el que te dé dirección en la vida, ¿sí? Entonces, las consecuencias de no tomar a Dios en cuenta son confusión, dispersión, división y fracaso, hermano. La condición humana del hombre es igualita que cuando desde Adán y Eva, ¿sí? Esta es la historia de la humanidad hasta el día de hoy, siempre pecando al rebelarse contra Dios. Hay veces que no estamos conscientes, pero hermanos, pongamos atención, porque el Señor está, el Señor quiere que nosotros dependamos de Él en todo. ¿Cómo se llama esos que se pegan al cuerpo y que, ¿cómo? Como sanguijuelas. Bueno, como sanguijuela. Vive como sanguijuela, ¿verdad? Se oye feo eso, ¿verdad? Pero así pegado a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque lo que vas a estar recibiendo es amor. Y vas a estar recibiendo sabiduría. Y vas a estar recibiendo todo aquello que tú necesitas. ¿Sí? Entonces, la historia nos enseña que separados de Dios no podemos hacer nada. La diferencia entre elegir tú y que Dios elija, ¿cuál será mejor? Fíjate, en Génesis 12, ¿verdad? Del 1 al 3, dice que Dios llamó a Abraham de la misma generación malvada de Génesis 11, ¿sí? Y le prometió que le daría todo lo que la gente a su alrededor anhelaba. Y fíjate lo que dice la palabra, ¿sí? Pero el Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, ¿sí? Primero le dice, vete. ¿Es una orden o no? ¿Sí? Y luego le dice el lugar, de dónde se tiene que salir. Le dice, salte de allí, ¿sí? Y luego le dice, y te voy a mostrar a la tierra que te mostraré. O sea, ¿le está dando dirección o no? ¿Sí? Y luego le dice, yo haré una nación grande, de ti una nación grande. Y luego que dice, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. No necesitas andar buscando qué hacer para que la gente te recuerde, ni para que la gente te vea, ¿sí? Dice, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti, entonces sí, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Yo veo que, por ejemplo, en algunas ocasiones que Luis o ¿cómo se llama? O Benito o Anita hablan y recuerdan a mi marido por alguna bendición que Dios les dio a través de ellos, de él. ¿Sí? ¿Necesitamos estárselos recordando? El Señor lo usó, pero la gloria es para Dios. Pero los recordamos. Y de la misma manera recordamos a Abraham, ¿sí? Y en Génesis 11, ¿verdad? Del 1 al 9, dice que la gente eligió una tierra que no estaba en el plan de Dios. Y aquí Dios le dice a Abraham que le mostrará una tierra donde establecerse, porque Dios conoce nuestros deseos y sabe cuándo dárnoslos. Le dijo, haré de ti una gran nación. En Génesis 11, la gente quería construir solo una ciudad. Dios le dice, si me obedeces y me sigues, no solo te daré una ciudad, haré de ti una gran nación.
y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Hay una diferencia entre Génesis 11 y lo que Dios le estaba dando a Abraham. Hay una diferencia enorme. ¿Por qué? Porque estaba siguiendo las indicaciones de Dios. Ellos construyen torres para ganarse un nombre y Dios le dijo a Abraham: si me sigues, engrandeceré tu nombre y serás una bendición, y bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y todos los pueblos de la tierra serán bendecidos por medio de ti. Y dice, y entonces Abraham fue como el Señor le dijo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Nada más es cuestión de obedecer. Somos una gran nación. Pertenecemos a esa gran nación. Abraham es nuestro padre espiritual. ¿Sí? Qué ironía, ¿verdad? Que el hombre, ¿verdad? Quería hacer las cosas por él mismo para ser grande. ¿Sí? Y Abraham, sin esforzarse, Dios le dio una bendición tan grande que aún nosotros somos fruto de esa bendición. ¿Sí? Y todas las promesas que el Señor le hizo a Abraham se cumplieron. ¿Qué está buscando Dios de nosotros? Quiero decirte que confiemos en Él y obediencia. Eso es lo único que está buscando el Señor de parte de nosotros para podernos bendecir. En Génesis 26, del 4 al 5, en la Nueva Versión Internacional, le dijo a Abraham: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré todas esas tierras, y te daré todas esas tierras. Por medio de tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. ¿Dónde estaba Abraham? A muchos kilómetros, miles de kilómetros de aquí. ¿Y México está siendo bendecido? Amén. Porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y mis enseñanzas. ¿Te das cuenta de lo que se sucede cuando un hombre o una mujer obedece a Dios? Bendice y se cumple la promesa del Señor: te bendeciré a ti, a la primera, a la segunda, a la tercera, cuarta generación y hasta las 1000 generaciones. Tú eres un medio de bendición si obedeces a Dios. Abraham no tenía ninguna cualidad, ni siquiera para poder formar una familia, porque su mujer era estéril y él era viejo. No tenía nada, ¿sí? Pero la obediencia a Dios elimina las limitaciones humanas. Dios le dijo: haré grande tu nombre. ¿Y es grande el nombre de Abraham? Pues tu nombre también puede ser grande si obedeces, ¿sí? Pero Dios establece el nombre y la fama de una persona que le obedece y le sigue. Él es el que te hace de renombre, ¿sí? Y lo encontramos en este principio de la vida de Jesús. Filipenses 2, del 8 al 11, en la Nueva Versión Internacional. Dice: y al manifestarse como hombre, ¿quién? Jesús se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó. ¿Hasta dónde? Lo sumo, lo más alto, lo más grande. Dice, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, ¿sí? Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Lo mismo va a pasar con cada uno de nosotros si nosotros obedecemos y le preguntamos al Señor cuál es su voluntad para nuestra vida, y consúltalo. ¿Está bien? No hagas planes y hagas a un lado a Dios, o no hagas planes o haz planes y luego lo quieres involucrar. No,
Ese no es el orden. Primero le pregunto a Dios y después lo llevo a cabo, ¿sí? Aunque tú te consideres un buen cristiano, no debes de confiar en tu capacidad o inteligencia, porque puedes equivocarte. Debes siempre consultar a Dios en todas tus decisiones. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan para tu vida, para la vida de cada uno de nosotros. Y la única manera de encontrar la grandeza de Dios es confiar en Él y obedecerlo. La torre de Babel, hermanos, se conoce como la torre del orgullo o la rebelión contra Dios, ¿sí? Si en la torre de Babel Dios dispersó a la gente con la venida, o sea, en la torre de Babel Dios dispersó a la gente, pero con la venida del Señor Jesucristo a este mundo y del Espíritu Santo, Dios reunió a la gente en un solo lugar. Somos un pueblo de toda la redondez del mundo. Nosotros conformamos un solo pueblo para la honra y la gloria de Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo y de la obra del Espíritu Santo. Deja que el Señor fluya a través de ese Espíritu que nos va a guiar. Este Espíritu Santo, ¿verdad? Que es Dios, escribió toda la Biblia y usó a muchos hombres. Y todos ellos concuerdan. La palabra del Señor no se contrapone porque uno fue ¿cómo se llama? El que la inspiró, aunque muchos fueron los que la escribieron, ¿sí? Aunque tú te consideres un buen cristiano, no debes de confiar en tu capacidad o inteligencia porque puedes equivocarte. Debes de consultar siempre a Dios en todas tus decisiones, ¿sí? La Torre de Babel nos deja una enseñanza sobre los peligros del orgullo, la importancia de la obediencia a Dios y la necesidad de reconocer nuestras limitaciones como seres humanos. Date cuenta, la manera de actuar de ellos nos está dando una enseñanza. Tú obedece a Dios, porque a nosotros nos fue mal. Ellos decidieron no hacerlo, así que por su desobediencia obligaron a Dios a tomar otras medidas. Tú y yo no lo hagamos, hermanos, ¿sí? ¿Quién está consciente de lo que hoy habló el Señor a su vida? Si le pregunto, hermano Jorge, ¿qué aprendió? Las decisiones que tomó en su vida. Hermano Luis. ¿Qué aprendiste, Laurita? Muy bien, le voy a echar el ojo a otro. Pili. ¿Cuál fue el mensaje de este día, Elena? Yo sí.
Mari. Híjole, no te oí, tu voz está bien bajita. Ajá. Que le preguntemos a Dios antes, o sea, que planeemos. Rocío. Entonces, debemos de incluir siempre al Señor en todos nuestros planes. Días pasados el hermano Luis Flores, el hermano Luis Lozano me decía, el Señor me mostró, creo que el Señor me mostró que no debo de hacer alianzas con alguien en su negocio, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer, hermano Luis? Y preguntarle, ¿verdad? Primero preguntarle, si el Señor te lo mostró, entonces ahí chiras pelas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si nosotros le atendemos, ¿verdad? Él nos va a ir bien, ¿sí? Vamos a orar, hermanos. Señor, nos hemos equivocado tanto, pero en tu infinita misericordia, Señor, tú has cuidado de nosotros, Señor. Nos has exhortado y nos has ayudado para nuevamente alinearnos, Señor. Porque tú quieres, estás deseoso, Señor, de bendecirnos. Estás deseoso, Señor, de dirigirnos. Porque tú estás deseoso, Señor, de que nos vaya bien. En todas las áreas de nuestra vida. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos siga recordando, te pedimos que nos siga recordando, Señor, la importancia de tomarte en cuenta, Padre, para llevar a cabo nuestros planes. Bendice esta iglesia, Señor. Sigue bendiciéndola, Señor, y síguela llevando de menos a más, Señor, para que lo que nosotros en nuestro diario vivir, nosotros te demos honra y gloria, Señor, y para que como a Abraham, Señor, nos bendigas y nos hagas bendición. Gracias, Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo, que nos da acceso a tu presencia. Todo esto, Señor, nosotros unimos nuestro corazón para decirte gracias en el precioso nombre de Jesús.